Hay heridas que no solo duelen, hay heridas que definen cómo vivimos. Traiciones que no solo rompen relaciones, sino que marcan decisiones, marcan relaciones y también la forma de cómo nosotros vemos a los demás y a nosotros mismos también. Y Vaigash nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Puedes perdonar cuando tienes razones para vengarte? Y esta porción que entramos hoy no es solamente una historia familiar, es una revelación profunda sobre el perdón, la justicia y el propósito del Eterno en medio de la traición. Y hoy vamos a ver dos cosas que son muy importantes. ¿Qué significa perdonar la injusticia y la traición? Y por qué esta herida es una de las pruebas más claras de que Yeshua es el Mesías de Israel. Porque el perdón que nace de la obediencia no solo sana el pasado, revela realmente el plan eterno del eterno. Vamos ahora a entrar en esta parte hablando sobre lo que es perdonar la injusticia y la traición. Y la parasha Vaishag, esta porción de la Torah inicia con una frase muy corta, pero que yo creo que es cargada de significado espiritual. Y dice, y se acercó Judá. Y antes de que Joseph se revele, antes del perdón también, antes de la restauración, alguien tuvo que acercarse. Y yo creo que con todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos a ver también ahora en esta porción, podemos encontrar muchos principios espirituales que claramente son válidos por nosotros hoy, pero también que son principios cerca de nuestro corazón, de cómo tenemos que actuar en una circunstancia como esta, por ejemplo, ¿no? Que antes del perdón, antes de que suceda la restauración, alguien tiene que acercarse. Es lo que estamos viendo aquí. Alguien tuvo que acercarse con verdad, con humildad. Y es ahí donde empieza todo. Es ahí donde empieza todo. Y vamos a Génesis 44, versículo 18. Estamos, para los que quieren, y sería muy bueno si tienen su Biblia, su Torá, los que tienen la Torá ahí abierta en Génesis 44, porque vamos a empezar con 18, el versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Porque no vamos a leer todos los versículos, vamos a ver también del Nuevo Testamento, porque todo va junto, pero eso, como no leemos todo para que ustedes tengan ahí delante de ustedes y miren y leen mientras estoy hablando. Entonces, el versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a él. Por esto vemos que empieza la parasha con un acercamiento, o sea, no comienza con una revelación. Estas palabras en hebreo, en modo particular, tienen una profundidad que no la podemos encontrar y no la podemos ver en nuestro idioma. Y también porque tiene, como dijimos, estos principios, nos muestran también estos principios que es importante que lo veamos para entender el proceso y los pasos que son necesarios para hacer en una circunstancia como esta, hablando del perdón, del arrepentimiento como teshuvah del hebreo. Y vemos que la apertura de esta parasha es Vaigash.
y se acercó. Eso no es un detalle narrativo, es una clave espiritual, porque en hebreo, Vaigash expresa más que proximidad física. Habla de acercamiento con intención. Habla de exponerse, de dejar la distancia que protege realmente el orgullo, por ejemplo, o nuestro corazón. ¿Por qué? Porque para pedir perdón necesitamos despojarnos de ciertas cosas, dejar el orgullo, dejar la protección, porque tenemos que desprotegernos de alguna manera, porque esto implica también el perdón. Entonces, antes de que haya palabras, el corazón ya decidió acercarse. De hecho, el perdón no comienza con argumentos, comienza con humildad. Y Judá no se acercó para justificarse. Ese es otro punto que necesitamos ver. No se acercó para negociar y no se acerca para culpar a otros. Se acerca para asumir su responsabilidad. Y se acerca porque entiende que ya no puede seguir hablando desde lejos. Y aquí hay un principio espiritual que quiero que lo veamos, que Adonai no sana relaciones desde la distancia. La restauración comienza cuando el corazón deja de esconderse. Yo sé que no es fácil hablar sobre esto, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay que hacer algunos pasos como no esconderse más. Y también en todo esto, en lo que estamos viendo, hay algo más que hablar sin acercarse endurece el corazón. Hablar de la distancia sin acercarse no resuelve el problema. Y muchos, de hecho, hablan del perdón, pero nunca se acercan de verdad. Hablan desde el orgullo, desde la defensa, desde también el miedo de ser vulnerables. Pero, by gosh, esta porción nos enseña que, y esta palabra también que vemos de Vaigash se acercó, nos enseña que cuando el corazón no se acerca, pues las palabras no se transforman y no cambian la circunstancia. Y Judá se acercó sabiendo que está en riesgo, se acerca realmente sin saber que delante de él está José. Recuerdan, acordémonos que todavía José no se dio a conocer y se acerca sin garantías. Y esta, amados, es una fe genuina. Y este punto en la que estamos del acercamiento es clave para toda la porción que estamos viendo, porque el acercamiento precede a la revelación. José todavía no se ha revelado y el perdón todavía no ha sido tampoco pronunciado por su boca. Y vemos que de esta manera tampoco la restauración todavía no ha ocurrido. Estamos en esta fase antes de, pero algo ya cambió en esto. ¿Por qué? Porque el corazón se acercó. Y aquí hay un principio espiritual que yo creo es muy profundo, porque la revelación del Eterno no viene primero. Primero que viene, amados, viene la disposición del corazón. Y aquí aparece también un patrón mesiánico, profético, un patrón profético, porque así como Judá se acercó a Joseph sin reconocerlo, vemos que Israel se acerca muchas veces al Mesías sin saber que está delante de él, sin reconocerle. Y Yeshua también espera un acercamiento sincero y no discursos correctos realmente. El Mesías
Yeshua no se revela a corazones distantes. Si alguien se está preguntando por qué no hay revelación, porque tal vez falta acercamiento. ¿Por qué Yeshua no se revela como tal vez lo quieres? Es porque Él espera acercamiento. Él espera intimidad, porque el acercamiento lleva a la intimidad también. Entonces, el Mesías no se revela a corazones distantes, sino a corazones que se acercan de verdad. De hecho, no solamente acercamiento por acercarse, porque, no sé, tal vez queremos algo de Yeshua, sino porque de verdad queremos esta intimidad con Él. Y antes de seguir avanzando, hazte esta pregunta delante del Eterno. ¿Hay alguien a quien Adonai te está llamando a acercarte? Y no para ganar una discusión, sino para obedecerle a Él, por obediencia, porque Él te lo está pidiendo. Porque muchas veces queremos sanidad sin acercarnos, queremos restauración también sin vulnerabilidad, pero no es posible. Y también queremos perdón sin rendirnos. Y de hecho, Baigash, esta palabra y esta porción nos recuerda que el corazón se acerca primero. Las palabras vienen después. Y cuando el corazón se acerca, Adonai empieza a mostrar algo más profundo, que la traición, la injusticia y también el dolor nunca detuvieron el plan del Eterno, nunca. La injusticia fue real, sí, pero no fue el final. La Torah, de hecho, no minimiza lo que ocurrió. Hubo envidia, mentira, venta, abandono, pero el Eterno no niega la injusticia. Y tampoco, pero permite que la injusticia tenga la última palabra. De hecho, hay un principio espiritual aquí de que el dolor, que este dolor que no entendemos hoy, puede ser exactamente ese instrumento que Adonai use mañana propio para traer vida. Hay que confiar en el Eterno, porque esto puede traer vida mañana. Tú no lo sabes. José no lo sabía cómo. Él no lo sabía que podía suceder, pero confió y esto ha traído vida. Y de hecho, el propósito del Eterno no depende de la fidelidad humana. Si el plan del Eterno dependería de la conducta perfecta de las personas, ningún proceso se cumpliría. Esto yo creo que somos de acuerdo todos, porque es así, lo vemos aquí. José fue traicionado, pero el Eterno siguió guiándolo cada paso, guiando cada paso que daba en el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión, en el palacio. Nada fue casual. Todo fue parte de un diseño mayor. Y aquí vemos este principio que es que Adonai gobierna y gobierna incluso sobre las decisiones injustas de otros. Y sabemos que Él no es el autor del mal, aunque de Él procede todo en el sentido que Él permite todo. Pero sin embargo, aún así, Él gobierna estas injusticias justas de otros. Y también aquí vemos que aparece una advertencia que es muy importante. Cuando una persona interpreta toda su historia desde la traición, ¿qué sucede? Hay un peligro de interpretar la vida solo desde la herida. Y cuando se interpreta de esta forma, la historia se pierde la visión, la identidad y también la esperanza. Porque José, pudo haberse definido como víctima, ¿sí? Porque claro, le pasó tantas cosas, pero eligió definirse como siervo del propósito del Eterno. Y si tú interpretas tu vida solo desde lo que te hicieron, amado, amada, te quedas atrapado en el pasado. Si la interpretas
desde lo que Adonai estás diciendo, estás tranquilo porque caminas hacia el propósito que Él ha preparado para ti. Y más adelante, José dirá una frase que es muy clave. No me enviasteis vosotros aquí, sino Elohim, Dios. Entonces vemos como es importante mirar la mano del Eterno que transforma la herida. Esto no significa que justifique Joseph la traición, significa que ve más alto que la traición. Y aquí creo que podemos ver este principio bíblico de la Torá que es muy profundo, de poder ver la soberanía del Eterno que no borra el dolor, pero lo redime. De hecho, no se está hablando de ningún lugar que se borra el dolor. A veces sí, hay dolores que se olvidan. Yo puedo decir que una vez que he perdonado, me olvidé, no me acuerdo. Pero hay dolores que ahí están. No es que se borran, pero se redimen, se pueden superar. Y no es necesario quedarte aquí, ahí atrapado, porque esto no deja avanzar. Y en todo esto hay algo más que Adonai necesita tratar antes de la revelación final, porque no basta con que el ofendido, por decir así, esté dispuesto a perdonar. También es necesario que el corazón del ofensor sea transformado. Y aquí entramos en un tema que es clave de Baigash, que es importante ver esta diferencia entre culpa y teshuvá verdadera. Por esto vamos a ver realmente cómo esta porción de Baigash nos enseña algo fundamental para la restauración verdadera, que sentirse culpable no es lo mismo que arrepentirse. Durante años, los hermanos de José cargaron con la culpa. Recordaban lo que habían hecho. Reconocían también que habían actuado mal. Pero nada, amados, de esto produjo un cambio real hasta este momento. Nada. De hecho, la culpa mira al pasado. La culpa se queda atrapado en lo que fue, pero la teshuva, el verdadero arrepentimiento, cambia el rumbo, mira hacia adelante, toma una decisión distinta. La culpa puede coexistir con el mismo corazón. Eso es lo que la Torah nos está enseñando. Es un principio bíblico, pero la teshuva siempre produce un corazón nuevo. Y de hecho, los hermanos ya sabían que habían pecado, pero ahora enfrentan una situación muy similar a la del pasado. Y aquí aparece la prueba. Y esto en hebreo se llama tikkun, la rectificación. Y también dentro de esto es una prueba para ver lo que has avanzado. ¿Y por qué esto es importante de la rectificación del tikkun? Porque es un pasaje, miren, poderoso en nuestra vida, porque cuando nos encontramos en el mismo punto que vamos a hacer rectificación, desde ahí vamos a otro nivel dentro de nuestra alma. Y yo creo que si los que hemos entendido cuán importante es crecer dentro del alma, trabajar nuestra alma. Lo que el apóstol Pablo también está diciendo, que lo importante es ser maduros para cuando venga Yeshua nos encuentre maduros. Que esto tiene que ver con completo, con ser listo, preparado. Y por esto las pruebas, las dificultades, las circunstancias, todo lo que estamos enfrentando es para que nuestra alma se supere, para que nuestra alma crezca, para que avanzamos. Y esto es el camino de la santificación. Y este también es un camino, la Teshuvah es un camino que está dentro del camino de la santificación. Y es un camino de ir hacia el propósito y siempre en la dirección justa. Teshuvah significa volver
volver al padre, volver a la hacienda correcta, pero significa también volver al camino correcto, volver al propósito, volver a lo que el Eterno te estaba llamando, ahí desde donde te has desviado, volver al camino correcto. Y la prueba revela si hubo transformación real también. En el pasado vemos a José que fue entregado para salvarse a sí mismo, por decir así, pero ahora vemos a Benjamín que corre peligro, entre comillas, ¿no? Que esto es lo que ve José, que ve Judá. Y Judá lo vemos en esta circunstancia que se ofrece a sí mismo en su lugar. Y esto es clave porque en el tiempo que José fue vendido, nadie estuvo ahí para redimirlo. Pero ahora por Benjamín está Judá. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque Judá no repite el mismo patrón, no vuelve a sacrificar a un hermano para protegerse. Esta vez asume la responsabilidad. Judá que vendió a José se está redimiendo a través de Benjamín, a través de esta circunstancia que se creó con Benjamín. Y aquí vemos un principio que es muy importante bíblicamente, que el arrepentimiento verdadero se demuestra cuando la persona actúa diferente en una situación similar. Y vemos que la teshuvá es, volviendo de esta teshuvá, de este arrepentimiento verdadero, es asumir el costo del cambio. Judá, vemos que no dice lo siento, dice yo tomaré su lugar. Y la teshuvá bíblica no busca excusas, no se justifica y no culpa a otros. Acepta el costo de hacer lo correcto. Y por esto vemos que Adonai no busca palabras correctas. Él dice, sí, llevan palabras y vienen delante de mí en Isaías. Y ahí vamos a discutir, llevan palabras, sí, pero no es que el Eterno busca palabras correctas, sino más bien busca corazones dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Como en Isaías también dice, cuando uno peca, dice acercarse, preparar palabras, pero primero acercarse, preparar palabras y tener el corazón dispuesto. Esto es importante. Esto es importante, amados. Y también la teshuvá que hace, prepara el terreno para la revelación y este punto es decisivo para toda la porción que estamos viendo. Yosef todavía no se ha revelado, pero cuando ve la teshuvá genuina, el corazón de José no puede conectarse, no puede contenerse, perdón, que tiene esta conexión con sus hermanos y especialmente con Benjamín y no puede contenerse. Y aquí hay un principio espiritual que sí es profundo, que la revelación llega realmente cuando el corazón ha sido transformado, no antes, no durante la culpa, sino después del cambio real. Y cuando el arrepentimiento es verdadero, cuando el patrón, este patrón antiguo se rompe, entonces ocurre algo que es poderoso, porque el perdón deja de ser una lucha y ahí se convierte en una verdadera liberación. Y vamos a ver ahora por esto, este momento cuando José se revela y vamos a hablar sobre este perdón que libera y restaura. Vamos a Génesis 45 del 1 al 5 y veremos cómo Joseph al revelarse, vemos este perdón que abre la puerta a la restauración. Y dice, entonces Joseph no pudo contenerse y dijo, yo soy Joseph. Y la revelación vemos que de hecho no ocurre por presión, no ocurre tampoco por argumentos, sino ocurre cuando el corazón ya fue tratado. Y en Baigash,
El perdón no es un acto impulsivo. Y es importante este punto también porque es el fruto de un proceso espiritual profundo. Y aquí vemos que la revelación nace del perdón y no de la venganza. Yo sé, podría haberse revelado antes, tenía el poder, sí, la autoridad también, y el control de la situación tenía también, pero no lo hizo. Espero hasta ver una teshuvá verdadera. De hecho, aquí podemos ver también esto que la Torá nos muestra que la revelación del Eterno no se manifiesta en corazones endurecidos, sino desde el perdón, sino donde desde el perdón de este punto y donde el perdón ha vencido realmente el deseo de venganza. Entonces es necesario llegar a este punto de vencer el deseo de venganza. Si vamos a Proverbios 10, versículo 2, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El perdón no niega la herida, la redime. Joseph llora y vemos que el texto lo repite varias veces esto, que el perdón bíblico no es negación emocional, es una decisión espiritual que realmente atraviesa el dolor. Si vamos a Génesis 45, versículo 4 y 5, dice, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Elohim, Dios, delante de vosotros. Aquí José nombra el pecado, pero también nombra el propósito. Entonces podemos ver aquí este principio que el perdón no borra la memoria, pero cambia el significado del recuerdo. Y Isaías 61, versículo 3 dice, para darles gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto. Y es importante en un punto como esto también ver la soberanía de Adonai que sana el alma. De hecho, la frase clave de Joseph es, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. Y esto no justifica la traición. Por esto quiero que hablamos sobre estos principios porque muchas veces no se acerca a alguien a perdonar, a liberar también el perdón, porque hay conceptos cerrados de lo que la Biblia realmente habla sobre el perdón. Que esto no justifica la traición. José no dice, pues no, no pasó nada, no se preocupen. Bueno, ya pasó. No está diciendo esto, no está diciendo esto. Pero no justifica la traición, sino lo coloca todo este evento bajo la soberanía del Eterno. Entonces, cuando reconocemos la soberanía de Adonai, dejamos de vivir como víctimas también y comenzamos a vivir como instrumentos de redención. Y si vamos al Salmo 105, versículo 16 y 17, dice, llamó al hambre, envió delante de ellos a un varón, hablando sobre toda la historia, este salmo de José. José fue vendido como esclavo. Vemos que lo nombra, lo dice, pero aquí también hay este paralelismo mesiánico que yo quiero que, yo pienso que se vuelve evidente que Yeshua, al igual que Joseph, fue rechazado por los suyos, sufrió injustamente y también respondió con perdón. Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así como Joseph libera a sus hermanos del peso del pasado, Yeshua libera a todo ser humano del pecado y de la condenación cuando se acerca a él. Y Hebreos 12:15 dice, mirad bien, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades. El Mesías no se revela en la amargura, sino en el perdón que nace de la obediencia del Eterno. El perdón restaura
Y no solo personas, sino destinos. El perdón tiene poder. El perdón de José no solo sana una relación, restaura una familia, nación, una promesa también. Sin ese perdón no habría continuidad del plan del Eterno de Israel. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, Elohim Dios no se reconcilió consigo mismo por Yeshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a este ministerio. Una vez que somos perdonados y hemos recibido su perdón, hemos recibido el ministerio de la reconciliación, lo que pasó con José. José cumplió con este ministerio de la reconciliación. El perdón que nace de Adonai no termina en sanidad personal. Llega ahí también, pero no termina ahí. Se convierte en un instrumento de restauración para otros. Pero antes de ver a Joseph también como figura del Mesías, que eso es lo que estamos viendo ahora, hay algo muy importante que podemos ver y no podemos pasar por alto, porque el perdón de Joseph no nació de la nada, nació de años de silencio, de procesos ocultos y de confianza en el Eterno cuando nadie escuchaba su versión realmente. Y aquí la Torah nos enseña algo muy profundo, que el silencio de Joseph, de José, en todo este tiempo, cuando el Eterno trabajaba sin explicaciones, este silencio lo llevó a un proceso muy profundo. Y de hecho, la Parashá Vaigash no solo nos habla de perdón y revelación, nos habla también de este silencio, un silencio largo, incómodo, injusto. Dios fue traicionado, vendido, acusado falsamente y también encarcelado. Y sin embargo, la Torah vemos que no registra defensas públicas, ni tampoco discursos para justificarse, y ni estos intentos de limpiar su nombre, porque si no, no fue así, no, no sucedió así. Ya no lo vemos tampoco con Potifar. José guarda silencio. Pero este silencio suyo no es pasivo, es confianza, no es pasividad, es confianza. Joseph tenía razones para hablar, tenía argumentos, era listo, no era tonto, tenía pruebas, pero eligió callar. Y aquí hay algo muy poderoso en esto, porque el silencio obediente no es debilidad, es una declaración de confianza realmente en la soberanía del Eterno. Y ahí está el poder. Y Salmos 37, versículo 7 dice, guarda silencio ante Adonai y espera en él. ¿Qué quiere decir esto? No justificarte, por ejemplo. No buscar pretextos. Guarda silencio. Y este de guardar silencio es ten confianza en él. Ten confianza, espéralo a él. Sí, tienes razón. Puedes tener también razón, pero guarda silencio. Deja que él obre. Deja que él haga lo que quiere hacer. Espera en él. Espera el momento oportuno. Y Joseph entendió algo que cuesta aceptar, que no toda injusticia que él subió realmente se puede corregir hablando. Él lo entendió. Hay injusticias que se redimen esperando, como lo dice el versículo que hemos leído antes. ¿Por qué? Porque hay que esperar al Eterno que trabaje mientras estamos callando, como dice el Salmo, que el Eterno trabaja mientras el justo calla. Mientras José calla, el Elohim abre puertas, mueve autoridades, da sueños, prepara tiempos, corazones, prepara a sus hermanos, su familia. En Génesis 39, 21 vemos que, pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia.
El Eterno nunca lo abandonó y Él no te abandonará tampoco a ti si estás pasando por estas circunstancias. El silencio del justo no detiene el plan. Yo creo que lo acelera, pero lo acelera según el tiempo del Eterno. Porque mientras uno está ahí murmurando, diciendo cosas, también lo para, lo tiene ahí. Y por esto es importante que seguimos estos pasos cuando nos encontramos en circunstancias como esta. Cuando no entendamos el proceso, el Eterno sigue escribiendo tu historia y mi historia. Y el silencio es esta prueba del corazón también, porque callar cuando se tiene razón es una de las pruebas más difíciles del alma. Y Joseph no sabía cuánto saldría de prisión, si sería restaurado realmente o cómo, cuándo, si su nombre sería limpiado, pero algo sabría sí. Sabía que el Eterno es justo. En Isaías 30 y 15 dice, capítulo 30, versículo 15 dice, en descanso, en el reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. El silencio revela si confiamos en la justicia humana o en la justicia del Eterno. Por esto te hago una pregunta ahora para cada uno de nosotros. Ahora hago esta pregunta. ¿Alguna vez Adonai te pidió callar cuando tú sabías que tenías razón? ¿Mm? Porque esto es importante. Es importante que reflexionas y reflexionamos. ¿Qué hiciste en este momento? Y también aquí, en todo este momento, en este momento que estamos hablando, vemos que hay este paralelismo mesiánico que yo creo, yo pienso que es inegalable. Yeshua verlo como en la figura de José, que fue acusado injustamente, juzgado sin defensa y eligió el silencio. Si vamos a Isaías 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Él es un ejemplo para nosotros. En Mateo 27, versículo 12 hasta el 14, dice, no respondió ni una palabra. El Mesías no se defendió para salvar su reputación, se entregó para salvar vidas. Este punto yo pienso que nos está confrontando directamente. Hay momentos en los que Adonai no nos pide explicaciones, nos pide de estarnos callados, no nos pide que nos justificamos, ni tampoco que nos defendamos, que con este silencio nos pide confiar. Y cuando el Eterno, Él mismo guarda silencio, amados, no está ausente, está trabajando. Tal vez hoy estás viviendo una injusticia que puede ser que no la entiendes. Tal vez nadie está escuchando tu versión. Y tal vez el silencio te duele y hay dolor ahí. Pero este Baigash nos recuerda que el silencio sostenido por la obediencia prepara la revelación. Y después del silencio, después del proceso oculto, después de la espera, el Eterno revela el propósito. Por esto vamos a ahora ver cómo José no solo soporta el proceso, sino que se convierte en esta figura profética del Mesías, porque después de años de silencio, cuando el proceso oculto ya está terminando, el Eterno hizo algo extraordinario. Ese silencio no destruyó a José, lo preparó. Y ahora sí, vamos a ver por qué Joseph, por eso me gusta también utilizar este nombre de Joseph, porque Joseph, Yeshua, Joseph se convierte en una de las figuras más claras del Mesías. Y la parashá Vaigash, de hecho, no habla solo de sanar heridas del alma, también revela una de las figuras mesiánicas más claras de toda la Torah, como dijimos en Joseph. Joseph no es
presentado únicamente como un hombre que perdona, sino también como este instrumento profético, como esta imagen antes de la revelación de Yeshua, un instrumento profético del plan redentor del Eterno, que Él ha preparado y que ahí está sin desde el comienzo del mundo. Dice en Apocalipsis que Yeshua fue sacrificado, el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces el plan ya estaba desde palabra Bereshit, ya estaba. Desde la primera palabra de Génesis ya estaba el plan. Y lo vemos en las historias que estamos encontrando, como esta de José. No solo la parashá nos muestra un patrón profético en Yosef, también nos conduce directamente a Yeshua, el que se encarna de una manera plena lo que realmente José anticipó. Joseph es la sombra, pero Yeshua es la realidad. Joseph fue rechazado por los suyos, sí, y no porque fuera culpable, sino por envidia y odio. Dice que sus hermanos le aborrecían. Y este patrón se repite en Yeshua. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo no invalida el llamado, lo confirma realmente. El rechazo de los suyos no niega la identidad del Mesías, lo revela. José fue vendido por 20 piezas de plata. Yeshua fue entregado por 30 piezas de plata. Eso lo vemos en Génesis 37:28 y Mateo 26, versículo 15. La Torah vemos como establece un patrón que el Mesías cumple con precisión. Joseph viene vendido por la idea de Judá. Yeshua viene vendido siempre por Judá. Yo creo que no es coincidencia del nombre tampoco. Pero el precio del rechazo humano no detiene el propósito del Eterno. La escritura, vemos cómo se explica en ambos casos que los dos fueron entregados por envidia. Sobre Joseph, dice que sus hermanos le tenían envidias. Hablando de Yeshua, en Mateo 27, versículo 18, dice, sabía que por envidia le habían entregado. Entonces vemos que la envidia no soporta la elección del Eterno, pero tampoco puede detenerla. Y tenemos confianza en esto. Y vemos otra cosa aquí como esta comparación es que la humillación precede la exaltación. Antes del trono vemos José conoció el pozo, la esclavitud, la prisión, pero Yeshua también antes de la gloria conoció el desprecio, el sufrimiento, la muerte. En Filipenses 2, versículo 8 y 9 dice, se humilló a sí mismo, por lo cual Elohim, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí hay un principio que es un principio del reino, que en el reino del Eterno la humillación procede a la autoridad y a la gloria. Joseph vemos que no fue exaltado a pesar del sufrimiento, fue exaltado a través del sufrimiento. Y si vamos al salmo que habla de toda esta historia, Salmo 105, el versículo dice 9, dice, hasta hora que se cumplió su palabra, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Eterno le probó. Y Yeshua mismo caminó por lo mismo en Hebreos 2, versículo 9, vemos que dice, por el padecimiento de la muerte fue coronado de gloria y honra. En el diseño del Eterno, la cruz precede a la corona, como lo vemos en la vida de Yeshua. Y otra cosa que ahí está, donde encontramos este patrón que se repite es cuando Joseph fue levantado para preservar la vida en medio de la escasez. Génesis 45, versículo 5, para preservación de vida me envió Elohim, Dios, delante de vosotros. Y Yeshua vemos que se revela como el pan de vida. Si vamos en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. Joseph salvó sí vidas físicas,
Pero aquí hay algo mucho mejor, mayor, porque Yeshua salva eternamente. Joseph se convierte en proveedor de vidas para Egipto, gentiles, las naciones y finalmente para su propia familia, que es Israel. Dice en Génesis 41, versículo 57, venían de todas las tierras a Egipto para comprar. Y Yeshua cumple esa figura de una manera perfecta. En Juan 10, 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces vemos al Mesías de Israel, que es también el Salvador de las naciones. Joseph no se reveló inmediatamente. Por esto vemos que en estas dos comparaciones, vemos que Joseph no se reveló inmediatamente, no lo reconocieron, espero hasta que el corazón de sus hermanos estuviera preparado. Génesis 45:1. Entonces Joseph no pudo contenerse después de todos estos acontecimientos y esto apunta a una revelación futura del Mesías de Israel. En Zacarías 12, versículo 10, mirarán a mí, a quien traspasaron. En Romanos 11, versículo 26 dice, y todo Israel será salvo. Por esto la revelación del Mesías ocurre cuando el corazón está listo para recibirla. Y el mismo patrón hay aquí, el mismo corazón, el mismo perdón. Y aquí está la clave final de esto, porque Dios se perdona cuando tiene poder para vengarse. Y Yeshua perdona cuando viene colgado del madero. En Génesis 45, versículo 15 dice, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y en Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos que el Mesías no se revela solo por señales proféticas, sino por el corazón del Padre manifestado en el perdón. Y aquí hay esta prueba final. Y la prueba final no es solo el sufrimiento, sino la respuesta al sufrimiento. El perdón lo podemos ver aquí como sello mesiánico, porque Dios se perdona, Yeshua perdona. Isaías 53, versículo 7, dice, no abrió su boca. Y vemos aquí que el Mesías no se reconoce solo por señales, sino por el corazón del Padre revelado en él mismo. Por esto creer en que Yeshua es el Mesías no es solo una confesión doctrinal, es permitir que su mismo corazón sea formado en nosotros. Por esto hay una pregunta que quiero hacerte ahora en este momento y hacernos a cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a perdonar como Joseph y como Yeshua cuando tenemos razones humanas para no hacerlo? Y la parasha Vaigash nos revela también un patrón profético que va más allá del perdón y de la restauración familiar. Nos introduce en un misterio mesiánico que vemos que atraviesa realmente toda la escritura, que es la revelación del elegido del Eterno que ocurre en dos tiempos. Joseph no se revela inmediatamente a sus hermanos, primero gobierna, sostiene la vida, primero es reconocido por las naciones y solo después, en el tiempo señalado, se revela su propia casa. Por esto vemos que antes de que Israel reconozca a Joseph, Egipto y las naciones ya dependen de él para vivir. Si vamos a Génesis 41:57, dice, de todas las tierras venían a Egipto para comprar de Joseph, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Joseph gobierna entre gentiles, entre las naciones, provee alimento, sostiene la vida,
ejerce autoridad también, y sus hermanos aún no saben quién Él es, pero ya viven gracias a Él, porque, bueno, vinieron y compraron para comer. Entonces, el elegido del Eterno puede ser reconocido y aceptado fuera de su casa antes de ser reconocido por los suyos. Y ese misterio se revela con claridad en el Mesías. Yeshua es reconocido, confesado y seguido entre las naciones, mientras que Israel, en su mayoría, vemos que aún no lo ha reconocido como Mesías. Romanos 11 dice, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por esto vemos que el rechazo temprano no es abandono, es parte del plan redentor del Eterno. Yeshua no fue anulado, fue exaltado. Y aquí también vemos que Joseph no se revela en la primera vista, no se revela por emoción, se tratiene, y tampoco no se revela por nostalgia. Espera la teshuvá, espera el cambio y espera ver la responsabilidad. Y cuando Judá se ofrece a sí mismo por Benjamín, vemos cuando el patrón, este patrón antiguo se rompe ahí, entonces la revelación ocurre. Entonces Joseph no pudo contenerse. Por esto la revelación no depende tampoco de la información, sino de la transformación del corazón. Y aquí vemos que la escritura anuncia esta revelación futura. El mismo principio es anunciado por los profetas en Zacarías 12:10 que leemos antes. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. El problema nunca fue la identidad del Mesías, el problema fue el tiempo, la condición del corazón. Romanos 11, 25, 26. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. El Mesías no cambia. El corazón que lo reconoce es el que tiene que ser transformado. Y esto es clave para nosotros hoy, porque ese punto no es solo teológico, es profundamente personal. Muchas personas dicen, si Yeshua se manifiesta claramente, yo creería. Pero vemos que Vaigash en este momento nos enseña lo contrario, que la revelación no produce arrepentimiento. El arrepentimiento realmente prepara la revelación. Joseph estaba delante de ellos desde el inicio, pero no fue reconocido hasta hubo teshuvá. Y ese es un punto clave. Y si Joseph es la sombra de la revelación de Yeshua más adelante, y si él es la sombra y la revelación ocurre en estos dos tiempos, entonces creo que necesitamos mirar a la plenitud del patrón. Y por esto necesitamos responder a una pregunta, ahora a una pregunta clave. ¿Por qué el perdón es una prueba mesiánica tan poderosa y que revela en nosotros hoy como hoy? Porque la parasha Vaigash nos conduce a una verdad profunda y confrontadora también, que el perdón no es solo un acto moral, es una prueba espiritual y mesiánica en todo esto, porque no todos los que sufren revelan el corazón del Padre. Y no todos los que conocen la escritura, la Torah, caminan en la voluntad del Eterno. La prueba no está en el dolor que atravesamos, sino en cómo respondemos realmente a este dolor. El perdón muestra de qué espíritu vivimos. Joseph tenía razones, ¿sí?, legítimas para vengarse. Tenía poder, autoridad y también justificación humana, pero eligió perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón revela realmente si vivimos desde
de la carne herida o del Espíritu del Eterno. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Y el perdón es esta evidencia de madurez espiritual. El perdón de Joseph no nace en la inmadurez. Nace desde años de proceso, silencio, como dijimos, formación interior. Y por esto la madurez espiritual se mide por nuestra capacidad de responder como el Padre, no como la herida respondería. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su hora es pasar por alto la ofensa. Y el perdón también, amados, rompe la cadena generacional. Si Joseph hubiera respondido con venganza, la historia de Israel habría quedado marcado por el resentimiento. Pero el perdón corta la repetición del pecado. Lo que no se perdona se repite y lo que se perdona se redime. Efesios 4:31-32 dice, quítense de vosotros toda amargura. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó en Yeshua. Y el perdón también prepara el camino para la revelación del Mesías. Joseph se reveló después del perdón, pero Yeshua se revela a corazones quebrantados y obedientes. El Mesías no se manifiesta en la dureza, sino en el corazón que refleja el carácter del Padre. Si vamos a Salmos 34:18, dice, cercano está Adonai a los quebrantados del corazón. Y el corazón, el perdón no asuelve la injusticia, sino que la entrega al Eterno. Porque perdonar no significa decir que estuvo bien, pues no pasa nada, no pasa nada, no. Significa renunciar realmente al derecho de cobrar justicia con nuestras manos, entregarla al Eterno. Perdonar es confiar en que el Eterno juzga mejor que nosotros. En la Prima de Pedro 2:23 dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí, llegando a este punto, pienso que este estudio, esta reflexión deja de ser una historia y se vuelve un espejo para nosotros. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos delante del Eterno en todo esto. ¿Hay una justificación que todavía está sosteniendo con resentimiento? ¿Hay una traición que te define más que el propósito del Eterno? Porque el perdón no cambia el pasado, eso es cierto, no lo borra, pero cambia quien gobierna tu corazón hoy. Y si Yeshua es el Joseph mayor, como lo vimos hasta ahora, entonces el perdón no es opcional. El perdón se convierte en una prueba espiritual. Y esta prueba de que si realmente caminamos con Él, porque el perdón revela realmente al Mesías. ¿Y por qué? De hecho, para Shabbat Gash nos lleva al corazón de este mensaje de que el perdón no solo es una respuesta moral, es una señal mesiánica. Joseph tenía poder, como dijimos, para castigar, autoridad para humillar, el derecho humano de vengarse, pero eligió perdonar. Y en el momento en que el perdón brota del corazón, la identidad se revela. Entonces Joseph no pudo contenerse, dice la escritura. Y el perdón no es el final de la historia tampoco, es el inicio de la revelación. Por esto la identidad revelada siempre sigue a un perdón obediente. Yeshua también perdona y se revela.
ese mismo patrón que se cumple de forma perfecta en él. Yeshua no espera la justicia humana, no responde con juicio, responde con perdón. Y esta oración que él hace de Padre, perdónalos, se convierte, creo yo, en la mayor revelación del corazón del Padre. Como dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Mesías se revela no solo por lo que dice, sino por cómo ama y cómo perdona. Pero el perdón es una señal del reino. El reino del eterno, en el reino del eterno la revelación no se activa por fuerza y ni por poder. Si vamos a Zacarías 4:6, dice, no con ejército y ni con fuerza, sino con mi espíritu. El perdón es una expresión del gobierno del espíritu. Mi amado, donde hay venganza, el reino no se manifiesta. Pero donde hay perdón obediente, ahí el Mesías se revela. Porque el perdón expone el corazón del Padre. Dios muestra que su corazón ya no responde desde la herida. Y Yeshua muestra que el corazón del Padre no responde desde el juicio, este juicio inmediato, sino desde la misericordia. Y Éxodo 34, versículo 6 dice, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso. El perdón no niega la justicia, la coloca realmente en manos del Eterno. Por esto, ¿qué imagen de Yeshua estamos mostrando cuando elegimos no perdonar? ¿Mm? Porque el Mesías no se revela solo en la doctrina correcta, palabras elegidas de la Biblia, sino en un corazón transformado a su semejanza. Y la Parashá Vaigash nos deja aquí una verdad clara, que el perdón no borra el pasado, pero hace algo poderoso que abre la puerta al futuro. Y ahora, antes de ir cerrando, necesitamos responder a una última pregunta delante del Eterno, que es muy importante esta pregunta, pensando en el perdón, porque la Parashá Vaigash nos deja propio frente a una verdad. Espera un momento que se interrumpió aquí. Vemos como la Parashá Vaigash nos deja frente a esta verdad que creo que no se puede esquivar. El perdón no solo es una enseñanza bonita, es una prueba espiritual para cada uno de nosotros. Porque José o José aquí no reveló su identidad cuando tuvo poder, la reveló cuando eligió perdonar. Joseph no manifestó el corazón del Padre con juicio inmediato, sino entregándose y perdonando incluso en medio del sufrimiento. Y esto nos muestra algo profundo, que no todos los que sufren revelan al Mesías, sino solo aquellos que permiten realmente que el Eterno transforme su dolor en obediencia. Tal vez hoy no estás viviendo una traición como la de Joseph, pero una herida tal vez no resuelta, una injusticia que marcó tu historia o un dolor que todavía gobierna tus decisiones. Y Adonai no te pregunta primero si tienes razón, te pregunta si estás dispuesta a confiarle la justicia. Porque el perdón no absuelve al culpable, el perdón libera realmente al cautivo. Y muchas veces, amados, ese cautivo somos nosotros mismos. Y hoy el Eterno nos llama a decidir. ¿Vamos a vivir desde la herida o desde el propósito? ¿Desde la venganza silenciosa o desde el perdón que revela a Yeshua? Y esta parasha Vaigash nos recuerda que cuando el perdón nace desde la obediencia,
el Mesías realmente se revela. Y ahí las heridas se redimen y el plan del Eterno ahí avanza. Y para esto vamos a orar, vamos a orar, vamos a suplicarle al Eterno que pueda hablar a nuestro corazón a este punto. Y si puedes hacer silencio ahí donde estás, ora conmigo y vamos a decirle, Abba, Adonai, nos acercamos a ti con un corazón sincero. Hoy tu palabra nos ha confrontado, sí, nos ha revelado lo que hay en nuestro corazón, sí, pero no para condenarnos, no para condenarnos, sino porque tú quieres ayudarnos a salir de todo esto, para sanarnos, para guiarnos en la verdad. Reconocemos, Rey, delante de ti, reconocemos. Y vamos a reconocer, amado, lo que hemos fallado. Y si hay algo que no has perdonado, reconócelo delante de Él. Las heridas que todavía duelen, lo reconocemos, Rey. Las injusticias que no entendemos, los reconocemos. Y también estos nombres que aún no hemos perdonado. Ahora es el momento, amada, amada, que perdones por nombre. Pon estos nombres allí. Delante del Eterno estás tú, el Eterno. Él oye y te oye. Nombra a quien no has perdonado y perdona. Y hoy, Padre, decidimos confiar en tu justicia. Decidimos confiarte la justicia. Así como José eligió perdonar, nosotros también elegimos perdonar. Y así como Yeshua reveló tu corazón, Abba, nosotros queremos revelar tu corazón a través del perdón a las personas que están alrededor de nosotros. Te pedimos que formas en nosotros tu corazón, Rey, el mismo corazón obediente. Por favor, Rey, sana lo que todavía no sanó. Sana nuestros corazones, sana las heridas, sana, Rey, sana, libera, libera a todos los que están atrapados todavía en este falta de perdón, al pasado, al resentimiento. Sí, Padre, libera, libera a los cautivos, libera, porque nos convertimos cautivos de todo esto cuando no perdonamos. Arranca desde raíz toda amargura de nuestro corazón, como dice tu palabra, que no sea ninguna amargura en nuestro corazón. Y convierte todo esto, reemplázalo con tu shalom, con tu paz. Hoy, Abba, elegimos vivir no desde la herida, sino desde el propósito. Abba, que nuestro perdón revele a Yeshua y que nuestra obediencia delante de ti pueda glorificar tu nombre, Rey. Que podamos glorificarte a través del perdón en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y pues, amados, que el Eterno les guarde, guarde tu corazón, tus caminos, que nos ayude en todo lo que necesitamos hacer y que tomamos decisiones sabias y que hagamos su voluntad. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones, hasta la próxima.